Esto fue lo que nos pasó a nosotros cuando decidimos callar y escuchar su voz. Somos David Botero y Natalia Ospina, y esto es En el Silencio Podcast. Bienvenido de regreso. Más bien me doy la bienvenida a mí mismo en este momento. La verdad es que si yo me pongo ¿cómo se llama? Audiencia, no, de oyente. Yo prefiero escuchar a mi esposa. Entonces por eso dijo, me retiro un poquito y más bien la escucho, porque qué bonito escucharla mejor. Vamos a hablar de un tema que yo creo que es importante, primero porque lo hemos vivido durante estos años, y es un tema que de pronto a muchos le esperamos que le llegue al corazón, porque vivimos una vida en donde está lleno de desconocidos, ¿no? No desconocidos personas, aunque también, pero está lleno de momentos, etapas y temporadas donde uno tiene que enfrentarse a lo desconocido. Entonces, queremos hablar un poquito de este podcast. Le recordamos de pronto a los que están viendo o escuchando por primera vez que se llama En el Silencio, su voz es más real, porque creemos que con tanto ruido hoy en día, a veces buscamos las respuestas en medio, como la parte en la Biblia que dice que había tormentas y fuego y todas estas cosas, y la voz de Dios no se escuchaba, pero después había un susurro en donde ahí se sintió la presencia de Dios. Entonces creemos que en el silencio, cuando nos quitamos todas estas distracciones y ruido, es donde la voz de Dios se puede volver más real, y lo hemos vivido en nuestra vida, en momentos de tanto caos o tantas cosas que nos tenemos que apartar en el silencio, y en ese momento podemos ver de pronto lo que Dios quiere. Entonces este capítulo, este episodio es especial porque queremos hablar de cómo en el silencio le podemos decir sí a lo desconocido. Entonces nos ha tocado un par de veces, ¿cierto? De pronto. Un par de veces, yo diría que bastante. Bastante Dios nos ha tenido en un camino en el que poco a poco nos ha llevado a entender cómo la vida está llena de caminos desconocidos, y a medida que vamos avanzando debemos tener fe y confiar en Él para saber que realmente lo que viene es lo mejor, sin saber qué es lo que viene, porque realmente nosotros nunca hemos sabido cuál es el siguiente paso, pero poder creyendo en Él, damos ese sí y luego hemos visto los resultados. De hecho, piensen en este momento, ahí donde están cada uno de ustedes, piensen en una foto más reciente. De pronto, no sé, tienen un perro. De pronto su foto es con su esposo. De pronto su foto es una foto de su esposo o esposa y con sus hijos. Y ahora, en esos momentos, uno dice, wow, Dios, qué bendición, ¿no? Sí, yo siempre hablo de eso de la foto final. Cuando las personas preguntan, es como tú no sabes y no conoces esa foto final, pero Dios ya conoce la foto final. Y cuando Dios te llama a algo en todas las etapas de nuestra vida, es como hoy lo vemos así pero no entiendo qué va a suceder. Sin embargo, Dios ya tiene esa foto final. Y cuando estamos del otro lado, que en algunas etapas ya hemos estado del otro lado, es como, ok, ya estamos en este lado y wow, hubiéramos sabido que esta era la foto que iba a terminar siendo. Es como, yo hubiera dicho que sí, pero en ese momento era como, no tengo ni idea qué es lo que viene. Y ese es el punto, para llegar a esta temporada, en muchos de los casos, sea un trabajo nuevo, sea cualquier temporada que estemos viviendo, había un momento donde nos enfrentamos a un desconocido, a una situación desconocida, a una decisión desconocida, y requiere poder tomar una decisión o avanzar o caminar en medio de un desconocido, en medio de una situación desconocida donde tú no sabes qué va a ser el resultado, tú no sabes, ¿no? Yo me acuerdo cuando tomamos la decisión bueno, ni siquiera de casarnos, sino como de ese paso, habían muchas cosas inciertas, ¿no? Y uno tenía que pensar y como que llevarlo a Dios y decir como, Dios, yo creo que te estoy escuchando, estoy yendo al silencio, pero también sé que tú no necesariamente vas a tomar la decisión por mí.
hay un momento en donde uno tiene que buscar como la voluntad de Dios, pero hay un momento donde tienes que lanzarte, tienes que tomar ese paso, tienes que decir como ese sí. Y lo que uno quizás no sabe es que la foto final está ahí, pero el camino desconocido también está ahí. Y a veces Dios le muestra la foto final, pero no le menciona lo desconocido o el camino desconocido. Y es por una razón. Y es que saber ciertas cosas antes de tiempo puede paralizar tu paso de fe en ese tiempo. Hay una historia que a veces compartimos y es que, no sé si te acuerdas de esta historia de nuestras hijas, están en una etapa en este momento donde preguntan y preguntan y preguntan cada detalle que es desconocido, lo preguntan y lo todo preguntan. Lo quieren y lo saber. preguntan. Están en la etapa del por qué, y por qué tal cosa, y por qué esto, y por qué es de este color, y por qué hace así. Entonces, como bien saben, pues, bueno, no sé si saben o no, pero el embarazo gemelar de nosotros fue un embarazo, y la mayoría de los embarazos gemelares, pues, se hacen por cesárea, ¿no? Entonces... Por lo menos en Colombia, sé que acá en Estados Unidos no, pero en Colombia sí. Y estábamos en un momento donde una de ellas le pregunta a mi esposa, le dice, mami, ¿por qué tienes una rayita ahí? En la barriga, porque tienes una rayita ¿por qué tienes una rayita en la barriga? Y mi esposa y yo, como que sin saber, le dijimos, de ahí saliste tú. Entonces, pensando como, ay, qué bonito, ella va a saber que de la barriga, pues de ahí salimos. Pero el contarle más de la cuenta antes de tiempo generó una respuesta en ella de, uy, mami, no, yo no quiero ser adulta. Claro, porque ella preguntaba no solamente por qué la tienes y saliste tú de ahí, sino, pero ¿cómo salí de ahí? No, mi amor, porque me cortaron y hicieron así y tú salieron los bebés y ella decía, ¿te cortaron la barriga? Entonces, claro, en su mente, esto es como más o menos cortan a una persona en dos y sale un bebé que es una realidad, pero su mente tan pequeñita no está preparada para eso. Cuando ella sea mayor, cuando sea adulta y llegue el tiempo de los hijos, seguramente va a estar preparada, pero ahorita no lo está. Entonces es como entender que nosotros como adultos estamos preparados y lo vivimos, y aunque no es algo fácil, estamos en la etapa que es, pero mi hija no. Entonces muchas veces Dios nos llama a algo y nos empieza a pedir esos pasos de fe y nosotros somos como, pero bueno, ¿y cómo? ¿Y cómo va a ser? ¿Y por qué? ¿Y cuándo? ¿Y dónde? Y Dios dice, no necesitas saber, a su debido tiempo te iré mostrando. Por ahora solamente obedece este primer paso. Por ahora deja esa relación. Por ahora comienza esta relación. Por ahora comienza este trabajo. Por ahora comienza este emprendimiento. Porque si Dios nos da toda la lista, seguramente vamos a ser como Ani y vamos a decir, uy, no, yo no quiero dar ese paso de fe. Claro, y no lo harías. Yo creo que, no sé, te pregunto a ti, si te hubieran dado todos los detalles de lo que iba a ser tu embarazo gemelar, ¿hubieras quedado embarazada? Seguramente no, no hubiera querido pasar por todas las cosas que viví, pero en el momento en que las viví paso a paso, Dios estuvo ahí y lo pudimos afrontar. Entonces es no ir más allá, pero yo te hago una pregunta porque de pronto las personas que están escuchando pueden decir, bueno, pero entonces cada vez que haya algo desconocido, digo sí, o sea, a todo lo que sea desconocido sin pensar, sin preguntar, sin saber, digo sí, o qué pasos hay para poder saber que debemos decir sí a lo desconocido, pero ¿qué es lo desconocido a lo que debemos decir sí? Sí, yo creo que la primera parte es estar dispuestos a decir sí a lo desconocido, y a veces decir sí a lo desconocido es un no, ¿no? Es decir, sí, pero eso es la primera parte, es como estar dispuesto, porque a veces nosotros el sobreanálisis de algo puede causar parálisis que aún si descendiera, haber dicho, el Espíritu Santo abajo, como yo ya estoy tratando de entender todos los detalles y no lo tengo claro y me genera temor, aún si fuera una dirección de Dios, no lo haría por el temor de saber algo antes de tiempo. Claro, pero ahí yo quiero resaltar algo y es decir sí a lo desconocido partiendo de la base que es algo que viene de Dios. Claro, no, por eso digo. Entonces, esa primera etapa es tener la disposición. Entonces, ahora
llegamos al tema que tú dices y es, bueno, sí, yo estoy dispuesto a decirle sí a lo desconocido si viene de Dios, pero ¿cómo sé que viene de Dios? ¿Cómo sé que no me estoy lanzando a decir un sí a la loca a algo desconocido que después termino como que pagando el precio por un desconocido que no tenía por qué ir? Sí, porque Entonces, digamos que decirle sí a lo desconocido que viene de nosotros o que se nos presenta una oportunidad, siempre se nos van a presentar oportunidades y no se trata de, le digo que sí a todo lo que se me presente. Entonces te vas del país y salió una oportunidad y me fui, y apareció una persona para una relación y comencé, sino cuáles son esos pasos para entender cuándo es algo desconocido que viene de Dios. exacto. Entonces, creo que lo primero y más importante es que ese desconocido o esa situación desconocida a la que vas a decirle sí es algo que Dios te está mandando a decir que sí. Entonces, eso es lo primero. De hecho, cuando hay una historia en la Biblia de Abraham, que no sé si la conocen o no, pero Abraham vivía en un lugar, haz de cuenta, en su casa, normal, cómodo, tenía lo necesario, pero en ese momento Dios le da una promesa. Le dice, en pocas palabras, le dice a Abraham, te haré padre de las naciones y tu descendencia será mayor que las estrellas que están en el cielo. Era una foto final impresionante. Pero acto siguiente dice, ahora ve a la tierra que te mostraré. Un lugar desconocido, una situación desconocida. Una foto final, pero tuvo que decirle sí a un lugar desconocido porque Dios ni siquiera le dijo dónde iba a ser. No era un lugar desconocido como nuevo, sino que literalmente lo puso a caminar sin saber a dónde iba. Entonces, cuando la primera parte de esta historia de Abraham es como Dios le dio una foto final, Dios le habló, le dio una promesa. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo sabemos que ese paso es como es un paso que nos está llevando Dios? Y yo lo que diría es como en una relación con una persona, bien sea tu esposo o bien sea papá y mamá, ¿cómo sé yo lo que esa persona quiere para mí? ¿Cómo sé yo el corazón de esa persona conmigo en una relación? La única forma que yo pude saber tu corazón y lo que tú querías de alguna manera para mí como relación es acercarme a ti, ¿cierto? Tener relación y tener como intencionalmente buscar conocer más de ti, conocer más de lo que tú quieres, conocer más de lo que a ti te gusta, porque si no, entonces, ¿cómo voy a saber si si te gustan las flores o si te gustan los chocolates? Si te gustan los viajes o si te gustan son las, no sé, carteras. Solo conociendo y teniendo intimidad y intencionalmente como acercándote, lo podemos hacer. Y creo que en Santiago en la Biblia dice, acerquémonos a Dios y Él se acerca a nosotros, ¿no? Entonces, el primer paso, creo que para saber si Dios te está mandando a ese sí, a esa situación desconocido, es conocer lo que Dios quiere para tu vida. Pero no podemos conocer lo que Dios quiere para nuestra vida si no lo conocemos a Él y no conocemos el corazón que Él tiene como Padre, como nuestro Padre. Sí, ¿Cierto? yo diría que buscar a Dios en esas direcciones de cuando sintamos que nos está llamando algo desconocido, lo que sea en cualquier área, es, ok, primero busco a Dios directamente. ¿Cómo lo busco? Orando. ¿Qué es orar? Hablar con Dios. Me encierro, hablo con Dios, tengo conversaciones con Él y leo su palabra. ¿Qué es eso? Leer la Biblia y escuchar la voz de Dios a través de la Biblia y que Dios empiece a hablar y a respondernos acerca de ese desconocido, que una vez nosotros sepamos que eso desconocido proviene de Dios, es diferente. Pero antes, si nosotros no pasamos ese filtro y si lo desconocido no viene de Dios, también hay un versículo en la Biblia que dice, si tú no vas conmigo, yo no iré. Y es alguien diciéndole a Dios eso, si tú no vas conmigo, yo no iré. Y es como, si Dios no va con nosotros, yo misma les diría, no se metan en eso, ni se les ocurra, porque ni en una relación que Dios no los llame, ni en un trabajo, ni en un cambio de país, ni en tener hijos, ni en cualquier cosa, un negocio, cuando Dios no los llama a uno y si Dios no va con ustedes y con nosotros, es mejor no ir. Entonces, lo primero es tener el filtro de parte de Dios y poder entender que eso viene de Dios. Cuando ya entendemos que viene de Dios, de todas maneras, el decir sí a algo desconocido no es fácil porque aunque ya sepamos que viene de Dios y sintamos esa paz de decir, ok, Dios nos está llamando a hacerlo, como en el caso nuestro cuando
cuando era casarnos, luego cuando era tener hijos, luego cuando era venirnos del país, luego cuando era ser padres foster, el tema de adopción. Sabíamos que venía de Dios, o eso sentíamos nosotros, pero aún así en nuestra humanidad era, no, qué miedo, yo no quiero hacer esto porque es algo desconocido, porque no tengo ni idea qué va a pasar, porque no sé cómo lo voy a hacer, porque qué tal si no funciona este matrimonio, qué tal si no soy buena mamá, qué tal si agregando un hijo más esto se despelota, pero es como poder decir sí a algo que Dios nos está llamando, porque si Dios nos está llamando a algo, Él nos dará el querer como el hacer, y Dios nos va dando esas estrategias paso a paso. Yo siempre digo, por la escalera y no por el ascensor, donde es, voy dando un paso y Dios lo va respaldando, doy otro paso y Dios lo respalda, paso a paso, paso a paso, y en cada área de la vida uno va viendo como cuando vamos de la mano de Dios, Él nos va respaldando. Y aunque no conocemos, y uno va con temor, con pavor, porque muchas veces creen que las cosas que uno hace, a veces a nosotros nos dicen de pronto de cosas que ven y es como, wow, pero es que ustedes esto lo están haciendo y ustedes tienen mucha fe, o ustedes dieron este paso, o se lanzaron a irse del país y dejando todo atrás, y wow, o sea, y es como, no, o sea, nosotros no nos fuimos porque no teníamos temor, no nos fuimos creyendo que todo iba a salir súper bien, pero creímos en Dios, y a pesar del miedo, lo hicimos con miedo, lo hicimos con dudas, lo hicimos con muchas cosas y emociones que uno tiene en el camino, pero creyéndole a Dios y yendo de la mano de Dios, sabiendo que paso a paso, no voy a mirar qué va a pasar en 10 años, voy estructurando, pero voy creyendo en que Dios me va a dar dando esas herramientas que necesito para hoy, no pensando más adelante. ¿Cómo crees? Se me viene a la mente como el tema de la promesa, porque si bien tú miras paso a paso, en esta historia de Abraham hubo algo que lo mantuvo de alguna manera, y era una promesa en que confiar, ¿no? Pues Dios no le dijo como, ve allá porque vas a ser un esclavo, sino que le dijo como, ve porque esto es lo que tengo para ti. En un año, en 10 años, no le dio tiempo, no le dio cuándo iba a pasar, pero le dio una promesa que como a que aferrarse de alguna manera para poder ir paso a paso, porque le dio la promesa, pero a la vez no le mostró el camino, solo le dijo, ve. Entonces, ¿qué tan importante es de alguna manera cuando uno se acerca a Dios y como que va a entrar en este proceso, qué tan importante es como la promesa en eso? Es muy importante, porque nosotros tenemos una promesa y creemos en esa promesa para poder llegar hacia ese lugar. Pero si nosotros perdemos de vista esa promesa o se nos olvida, en el camino van a venir las dudas, el temor, muchas cosas que nos van a hacer tambalear, dudar y decir, yo dejo esto tirado, esto se está demorando mucho. Pero ahí es cuando uno tiene que regresar a esa promesa, y esa es la importancia también de escribirlo. La misma Biblia dice que tenemos que escribirlas, digamos que esas promesas que Dios nos da en tablas, o sea, escribirlo en algún lugar donde podamos regresar a leerlo. Nosotros siempre hablamos de un devocional donde cuando tenemos ese tiempo de oración con Dios anotamos y ponemos la fecha, ponemos todo y decimos, bueno, me salió este versículo, yo siento que Dios me está llamando a hacer esto. Y es tan importante porque cuando vienen esos momentos de dudar, uno regresa y uno dice, ¿qué fue lo que Dios me dijo? ¿Cuál fue esa promesa a la que yo me aferré? De pronto yo estoy loco y como que estoy persiguiendo algo que no va a llegar, y cuando uno regresa a esa promesa, eso vuelve a fortalecer nuestra fe, y es como, ok, esto es lo que Dios me dijo, esto es para dónde vamos, y vuelvo como otra vez a decir, no sé cuándo va a llegar, pero hay una promesa. Si no la hay, es como, hay un dicho en nuestro país que dice que cuando tú vas para un lugar, si no sabes hacia dónde vas, cualquier bus te sirve, o cualquier taxi te sirve, o cualquier transporte, porque no tienes ni idea para dónde vas. Pero cuando tú sabes para dónde vas y estás en medio de ese camino a llegar a la promesa, tú dices, esto no, porque esto no hace parte de la promesa. Este camino no, porque esto me va a desviar. Si Dios me dijo que es esto, entonces no me voy a meter en otra cosa. Ahí, por ejemplo, yo puedo poner el ejemplo de promesas que Dios nos ha dado a nosotros, y unas se han cumplido, otras no. Por ejemplo, el de nuestras hijas en ese camino del embarazo. No fue fácil, sin embargo, yo diría hoy en día que hemos experimentado lo que es la espera, fue más fácil que cuando uno tiene que esperar, porque fue obviamente una espera de un embarazo y fue demasiado intenso, fue algo como intenso. Entonces,
teníamos que regresar a esa promesa y decir, aunque nos dicen que lo estamos perdiendo, Dios dice que no. Aunque nos dicen que no va a salir, que las cosas no van a salir bien porque hay complicaciones, Dios dice que todo va a salir bien. Y nos tocaba constantemente regresar a esa promesa y era como una batalla hasta que al final vimos la promesa cumplida de Dios, de multiplicación, de lo que nos dio con nuestras hijas, pero en el camino dudamos muchas veces y tuvimos que regresar. Sin embargo, ahora, por ejemplo, que estamos en el proceso de ser foster parents y que Dios nos habló de un hijo, es una promesa que llevamos varios años en esto y es lento. Y esto es otro tipo de espera. Y ha sido muy difícil porque es como que una vez en el camino no es como eso como intenso cuando el embarazo, que era como, no, es que tenemos que orar porque hoy nos dicen que no va a pasar, pero yo declaro que aquí está. No, es como que a veces uno se pierde y uno dice, ¿yo para dónde es que iba? O sea, yo de verdad como que yo sí quiero adoptar, o esto sí me lo dijo Dios o yo me lo inventé, o será que mejor entonces buscamos a través de otro proceso y buscamos adoptar a través de una adopción privada cuando Dios no nos dijo eso, o tal vez no, o tal vez de pronto intentamos otro hijo biológico cuando Dios tampoco nos dijo eso. Y uno se pierde, y en el camino como que a veces uno dice, ¿cuánto tiempo ha pasado? ¿Cuántos años han pasado? Como que no sé ni dónde estoy. Y ahí es cuando a mí hace un tiempo, en medio de este proceso, me tocó regresar a esas promesas y decir, yo voy a mirar qué fue lo que me dijo Dios, porque yo ya han pasado tantos años que ya no me acuerdo y yo ya no sé si eso de verdad me lo inventé yo o si es real. Y cuando regresé a eso y volví a desempolvar mi cuaderno y leía, yo decía, no, de verdad, Dios sí dijo esto y lo que dijo fue esto y la promesa era esta. Dios no habló de tiempos, Dios no dijo cuándo, no sabemos cuándo vaya a pasar, pero es la importancia de tener una promesa, de escribirla, de creerla y de regresar cada vez que estemos dudando. Lo interesante de eso es que uno a veces siente que se pierde, pero en realidad es la sensación de sentirse perdido en medio de un camino en donde estás. Ahorita hablando del tema de foster, como que hay una promesa, ¿cierto? Digamos que buscamos a Dios para que nos hablara, nos dio una promesa, nos inició en un camino, pero a veces, como tú dices ahorita, los tiempos no los sabemos, ¿no? Entonces, al no saber los tiempos, a veces seguimos como que caminando y nos sentimos perdidos porque no vemos el final del camino, porque cuando uno ve el final del camino uno dice, perdón, uno dice, ah, mira, no, ahí está el edificio, ahí está entonces vamos bien, pensé que me estaba perdiendo, pero ahí está. Pero cuando uno no ve eso, uno tiene que confiar como en los próximos pasos y aferrarse a esa promesa, aun cuando uno ve como incertidumbre alrededor, y tener la obediencia para seguir. Porque es como Dios te dice, sigue derecho por ahí, ¿cierto? Sigue derecho. Y tú sigues derecho, pero cuando vas un buen tiempo siguiendo derecho es como, ¿será que me perdí? ¿Será que debo parar y voltear a la derecha y después ya miras atrás y dices, oh my God, no, espérate, pero si miro atrás ya tampoco veo nada. ¿Qué hago? Me siento perdido. Cuando Dios nos llama es como en ese momento nos dice, te di la promesa, te dije, ve a ese lugar, sigue caminando. Esa obediencia para seguir, para mí ha sido algo muy importante porque no está en tus manos el tiempo y nos hemos dicho sí a cosas que no han salido cuando en cualquier otro momento hubiéramos dicho como que no, eso no está saliendo, entonces de pronto estamos desviados, espérate que de pronto estamos perdidos, vámonos hacia este lugar porque no están sucediendo como nosotros pensamos. Pero Dios nos llama es como a la intimidad para escucharlo, nos llama como a la confianza o a la fidelidad para aferrarse a sus promesas y a la obediencia para seguir en el camino que Él nos marcó. Y es difícil. Y es que a nadie le gusta lo desconocido, a nosotros no nos gusta y a nadie, yo creo que a ningún ser humano le gusta algo donde no va a tener el control y donde no va a saber qué es lo que sigue, qué va a pasar. Entonces cuando uno entra a esas cosas desconocidas uno dice, pero bueno, pero ¿y cómo? Pero entonces, ¿qué es lo que nos ha pasado a nosotros? ¿Pero y cómo funciona? ¿Pero y dónde? ¿Pero y cuándo? ¿Pero y cuándo va a llegar? ¿Y cómo? Y es como que no hay nada que sepas, no tienes el control, Dios te llamó a algo que tú no conoces, un camino desconocido, digamos que volviendo a hablar del tema de los hijos,
Para nosotros lo más fácil, si digamos que hablando de un tercer hijo, sería pues tenemos otro hijo, ¿no? Ya sabemos de qué manera funciona, ya sabemos cómo es un embarazo, ya, o sea, ¿para qué nos vamos a ponernos a meter como en algo que no conocemos? Y en el momento, y mucho más foster care, que es hogar de acogida, cuando nosotros entramos a hacer esto, yo en el camino, si se los confieso, muchas veces he llegado al punto en que digo, ¿por qué no mejor analicemos otro camino? Entonces busquemos una adopción privada y lo he mirado en internet y he averiguado y hemos llamado. Cuando estoy haciendo esas cosas no siento paz. Digo, ¿cuál fue la instrucción que Dios nos dio cuando habló de un tercer hijo? Y Dios fue súper claro y nos habló acerca de foster care. Van a ayudar a varios, van a ayudar desinteresadamente y en el camino uno de esos se quedará. No sabemos cuál, ni cuándo, ni cuántos. Obviamente nuestra humanidad sería como, ok, entonces llega uno y se va a quedar el primero. Sin embargo, las cosas no son así, es algo desconocido. Esta es la hora en que no tenemos ni idea qué va a pasar, ni hasta cuándo, ni cómo, ni cuántos, y eso genera ansiedad, eso genera estrés, eso es lo que tú dices, uno va al camino y muchas veces uno se quiere regresar, muchas veces uno quiere hacer atajos, entonces uno dice, no, hagamos entonces mejor, ¿por qué no nos inventamos y hacemos esto? Yo creo que esto sería lo mejor, y al final es eso, es creer que si Dios nos llamó a algo desconocido es porque Él sabe que ese es el mejor camino para nosotros, si es, vuelvo y digo, una relación, un trabajo, mudarse de país, una decisión, una empresa, si Dios te llamó, aunque no estés viendo los frutos, si tú tienes una promesa y Dios lo dijo, Dios lo va a cumplir. Si ese es el camino que Dios te dio, Dios lo va a hacer. Entonces, mantente en ese camino, sigue adelante, te vas a cansar, sí, pero levántate nuevamente, regresa a la promesa las veces que sean necesarias. Hay que regresar, leer la promesa, volver, creer y levantarse. Fácil no es. Y cuando se trata de la espera y del tiempo, que empieza a pasar el tiempo y el tiempo y el tiempo y no llega, es como, ok, ¿será que se va a dar o no se va a dar? Pero cuando nosotros vamos a la Biblia y vemos estos grandes hombres de Dios, siempre, yo no creo que, no me acuerdo del primero que la promesa le haya llegado rápido. O sea, en general, las promesas se demoran un montón. No quisiéramos que fuera así. Yo siempre le digo a Dios, en las cosas que nos llamas, como si es posible, pasa de mí esta copa y que llegue ya. Pero a la vez, también, en medio de los procesos y de los que ya hemos salido, vemos como el proceso era necesario. Y como, no solamente es como que, ay, sí, porque Dios dice y se va a demorar y todo lo que es con Dios se demora, no. Es porque Dios se toma el tiempo necesario, el tiempo que Él necesita para que nuestro corazón sea transformado, para que nuestra vida sea cambiada, para que estemos listos y preparados para el momento de su promesa. Que cuando llega, nosotros de verdad podamos valorarla, recibirla, digamos que apreciarla y disfrutar esa promesa que Él nos dio. Si hubiera llegado antes, seguramente nuestro corazón no hubiera estado listo y eso solo lo sabe Dios. Nosotros podemos decir, yo estoy listo, ya, yo estoy segura que ya, pero Dios dice, déjame, trabajo algo más para que cuando llegue sea una bendición y de verdad la puedas aprovechar. Me acuerdo cuando, creo que era 2016, nos casamos, ¿no? Y claro, siempre Dios me había dado la promesa y a mí siempre me ha dicho como que cuando te cases, vas a estar en Estados Unidos, ¿no? Y para nosotros fue como, ¿te acuerdas? No te acuerdas, pero nos casamos y ya casi que teníamos como medio plan ya armado para ir a Estados Unidos. Dijimos, uy, sí, esto va a ser. Sí, no, de hecho no compramos nada porque decíamos, es que como ya nos vamos, no compremos nada para una casa porque pues no, ¿para qué si nos vamos a ir? Y era decirle sí a algo desconocido porque pues nunca habíamos vivido como pareja en Estados Unidos, pero uy, sí, vamos a decirle sí a este desconocido. Pero cuando lo buscamos, cuando lo escuchamos, dijimos, oh, en realidad el sí a lo desconocido que teníamos que darle es quedarnos y eso fue la primera vez. Y era eso, un proceso. Era un proceso. Para llegar acá, yo no me imagino, y con David lo hablamos hoy en día, nosotros pasaron ¿cuántos? 5 años. Como 6 años. 6 años. 5 o 6 años, sí. Si nosotros nos hubiéramos venido en ese tiempo, antes de esos 5 años de proceso en Colombia, yo estaríamos haciendo esto que estamos haciendo ahorita. No estaríamos haciendo esto que estamos haciendo ahorita, pero yo creo que nos hubiéramos regresado seguramente, sí, o nos hubiéramos desviado del camino, no hubiéramos aguantado muchas cosas porque nuestro corazón no estaba listo, porque no habíamos pasado por una formación necesaria. Es que tantos procesos en los que hemos dicho que sí, como a eso desconocido, y ha sido Dios diciendo, déjame,
estoy obrando, estoy tomándome mi tiempo. Es como que Dios coge una plastilina y empieza a moldear, a moldear, a moldear, a moldear, y te moldea y uno dice, no, yo ya la veo bien, y Dios dice, déjame moldearla un poquito más porque para lo que voy a construir necesito que esté totalmente moldeado, y si te lo entrego así, no va a salir lo que yo quiero que salga. Y Entonces, finalmente el sí que le estábamos diciendo que era desconocido era de abrir nuestra casa para recibir a personas como en un grupo, ¿no? ¿Te acuerdas? Ese fue el ese fue verdadero sí a lo desconocido que sí. creo que daba más temor No, y que que no irse tenía sentido, a Estados porque Unidos, porque porque pues no muchas veces éramos... era, ¿por qué no se han venido? Nuestra familia Mm, que estaba acá, pero ¿por qué no se han venido? No teníamos, digamos que una razón de peso, pero era Dios diciendo, esperen, estoy mm, haciendo algo. Y lo estaba haciendo nosotros, nos estuvimos todos esos años, digamos que en nuestra iglesia, en la iglesia donde nosotros nacimos espiritualmente, y fue una formación que era necesaria y era parte mm, del proceso de Dios, adicional a eh, un emprendimiento, adicional obvio. a muchas cosas que Dios hizo con nosotros, hasta nuestras hijas, tenerlas allá, porque también era necesario, por los médicos que tuvimos en el caso Mm, de ellas, muchas cosas que esa valió era la la pena. historia que Dios había escrito. Yo creo que si uno pudiera como resumirlo es, como al decirle sí a lo desconocido, es busca, escucha, confía y ve, ¿no? Búscalo para escuchar el plan para tu vida, ¿no? Escúchalo para confiar en esas promesas que te da cuando te está diciendo que sí. Ve y síguelo en medio de lo desconocido, en medio de la obediencia hasta la bendición, eh, y vas a entender que todo vale la pena. Pero hoy de pronto a lo que lo llevamos a reflexionar en este capítulo es qué camino desconocido te está llamando Dios a tomar hoy, ¿no? Y es algo que yo reflexiono porque cada vez que uno se dispone, en realidad Dios lo pone uno a incomodarse. Y el incomodarse es decirle que sí a algo que a ti te va a incomodar y es como desconocido. Entonces, ¿qué camino desconocido te está llamando a tomar? ¿Y qué te impide tomarlo cuando sabes que Él te lo mostró y que te dio una promesa y que te pide obediencia para seguir? ¿Qué te impide hacer eso? ¿El temor? ¿La intimidación? ¿La comodidad? ¿Qué te impide y qué pensamientos o qué actitudes o comportamientos o perspectiva tenemos que entregarle a Él para que nos dé esa disposición para escucharlo, buscar, confiar y decirle sí, ¿no? Entonces, creo que es un tema que teníamos en el corazón porque creo que nuestros últimos años se ha caracterizado por incomodarnos, escucharlo, a veces escuchar cosas que no queremos escuchar, pero confiar en las promesas que vienen de la mano de lo que no queremos escuchar y tomar ese primer paso es el más difícil, ¿no? Pero sí, ese primer paso es el más difícil, pero también siempre sabiendo que en medio de eso que es incómodo, que no nos gusta, que de pronto no queremos escuchar, siempre hay una bendición, porque no crean que Ujú. es que, ay, no, entonces Sí. obedecemos porque toca y así sea horrible, aquí estamos acá dándonos golpes de pecho. No, es difícil, claramente nuestra humanidad es un proceso, pero cuando nosotros hemos visto, estamos del otro lado y aún en medio del proceso, porque por ejemplo en foster care estamos en medio del proceso, no hemos salido al otro lado y no estamos, ay, sí, ya pasó esto y tenemos nuestro hijo, no, pero ha sido una bendición enorme que no nos esperábamos y es, le dijimos que sí a Dios a lo desconocido, que seguramente en nuestra humanidad no hubiéramos ido a decir, vamos a escoger esto, pero en medio del proceso ha sido algo espectacular y hemos Mm. recibido demasiadas bendiciones que hoy en día decimos, con razón teníamos que pasar todos esos procesos, con razón todo eso que Dios ha hecho y le diríamos nuevamente sí, porque sabemos que si Dios viene hoy y se presenta con algo diferente que de pronto no nos gusta, es como si ya lo hizo antes y vimos las bendiciones, ¿cómo le vamos a decir que no ahorita? Es que sabemos que no solamente es un sí de obediencia, sino un sí de obediencia que trae bendición. Totalmente. Y creo que esa es la clave, que en medio de lo desconocido, y en la Biblia dice como que Él te da un camino aún en medio del desierto y Él nos da un río de agua viva aún en medio de tierra árida y seca. Entonces, no nos enfocamos en lo que nos rodea en medio del camino y en el proceso,
sino en lo que Dios pone enfrente de nosotros en medio de ese camino. Así es. Entonces esperamos que Dios les haya hablado a través de este episodio, que estén muy pendientes de los que siguen. Nos despedimos. Nos despedimos. Algunos van a estar con mi esposa, algunos van a estar conmigo en unos capítulos, algunos vamos a estar con los dos y algunos vamos a estar con los dos invitados. Así que esto se va a poner interesante. Síganos, nos pueden ver en diferentes plataformas, bien sea YouTube, Spotify, en todo donde nos puedan ver, y estén ahí pendientes para otro capítulo de En el Silencio Podcast. Chao.